Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, todos los que ya nos están acompañando a través del Facebook Live de Forum Grupo Asesores Educativos. Estoy muy contento el día de hoy. Tenemos un gran tema y tenemos una gran invitada, una invitada de lujo para dar hoy por concluido este podcast, bueno, esta primera temporada del podcast, en este último episodio que tenemos de este año 2023 que ya se está acabando, ya se está yendo a pocos días de concluir. Y estamos muy contentos que hoy desde Guatemala tenemos nuestra última y gran invitada, pero antes de escucharla, quiero hablar un poco de ella para los que los están siguiendo puedan conocerla. Ella es psicóloga clínica con más de 18 años de experiencia en temas de discapacidad, educación inclusiva y fortalecimiento de destrezas básicas en los estudiantes, gestión escolar, participación comunitaria, inclusión laboral, estimulación oportuna, acompañamiento a familias y personas con discapacidad, comprometida con la mejora de la calidad educativa en el país de Guatemala. Y es un gusto hoy tener a la maestra Delvia del Rosario Ayala Crocker. Maestra Rosario, estoy muy contento que hoy nos esté acompañando y ahorita decimos de qué se va a tratar este tema tan interesante que nos trae. Pero antes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hola a todos los oyentes de este espacio. Pues ya me presentó el maestro, soy Rosario Ayala Crocker y estoy muy emocionada de ser la invitada de hoy en este episodio especial sobre el aprendizaje significativo. Y pues vamos a sumergirnos en los principios fundamentales del aprendizaje significativo y vamos a explorar algunas experiencias personales y compartiremos juntos cómo este enfoque puede marcar la diferencia en nuestra vida diaria. Así que prepárense para esta conversación fascinante sobre aprendizaje y descubremos juntos cómo hacer que cada experiencia educativa cuente. Claro, maestra Rosario. Y precisamente ahora que vamos a hablar del aprendizaje significativo, yo quiero empezar con una pregunta sobre todo porque en una reunión que tenía con docentes, yo hablaba acerca del aprendizaje significativo y decía, es que tenemos que lograr un aprendizaje significativo. Y recuerdo que algunos docentes me decían, pues no, cuando nosotros enseñamos, ya estamos realizando un aprendizaje significativo. Dice, pues es que todos los aprendizajes son significativos, ¿no? Decía, ¿no? Y vemos que entonces este manejo de lo que significa el aprendizaje significativo no le queda todavía muy claro a varios docentes. Pero para eso está hoy la maestra Rosario. Maestra, ¿qué es el aprendizaje significativo? Bueno, en primer lugar, quisiera que viajáramos en el tiempo hacia ese momento en nuestra vida, en nuestra niñez, y recordemos alguna experiencia en la escuela con algún maestro. Recordemos, todos creo que tenemos la experiencia de tener a un maestro en especial por su forma de enseñarnos y habernos dejado eso, ¿verdad? Un aprendizaje que significó y que trascendió en el tiempo. Y pues la pregunta es, ¿por qué ciertos conocimientos se quedan con nosotros de manera tan profunda? Pues bien, hoy vamos a explorar esto y vamos a hablar sobre un enfoque que va más allá de simplemente memorizar. Y es muy importante entender, ¿verdad?, que el aprendizaje significativo es aquel que va a transformar la manera en que entendemos y aplicamos lo que aprendemos. Cuando yo recuerdo la primera vez que recuerdo mucho a un maestro en especial que él nos enseñaba
yo vivía en una aldea de El Lobo, Hualán, Zacapa, de acá de Guatemala, al oriente del país, y no teníamos escuela física, estudiábamos bajo un árbol. Y él al llegar a la escuela fue a transformar la comunidad educativa y lo que más recuerdo era la manera en que él nos enseñaba los procesos, por ejemplo, recuerdo mucho cómo se transformaba el agua de sólida a líquida y nos lo hizo a través de la elaboración de un delicioso, acá le decimos caldo de res, allá en México creo que le dicen sopa de res y todos los viernes era algo especial, algo llevaba él que en mi vida creo que él fue la persona que marcó mi vida como docente, ¿verdad? Donde yo supe realmente que sí existe un aprendizaje que significó algo en mi vida y que trascendió y por eso lo recuerdo mucho. Pero al hablar ya hablar del concepto de aprendizaje significativo, pues este concepto fue desarrollado por el psicólogo educativo David Ausubel. Él es un psicólogo y pedagogo estadounidense y se refiere a un tipo de aprendizaje en el cual los nuevos conocimientos se van a relacionar de una manera sustantiva y no arbitraria, ¿verdad? De lo que muchas veces venimos peleando, ¿verdad? De personalmente cuando he tenido la oportunidad de trabajar con docentes, el preguntarles realmente por este tema de la inclusión y la discapacidad, ¿verdad? Que he manejado a través de este tiempo. ¿Qué aprendizaje es lo que yo quiero que el niño tenga en el aula, ¿verdad? Si eso le va a servir realmente para su vida o si solo lo estamos torturando muchas veces con la memorización de algunos conceptos, ¿verdad? Y pues a Ausubel propuse que el aprendizaje es más efectivo cuando los nuevos conceptos, esos conceptos e información se van a integrar de una manera significativa con una estructura cognitiva existente en el individuo. Y, o sea, el estudiante, ¿verdad? Y tiene algunos principios claves, ¿verdad? Que son clave para que esto suceda. Entre estos, para que un aprendizaje sea significativo, debe tener relevancia, ¿verdad? Los nuevos conocimientos deben tener un significado y relevancia para el estudiante. Por ejemplo, si la información se percibe como importante o útil. Muchas veces, y esto creo que es un mal, ¿verdad? Latinoamericano, que tenemos unos currículums diseñados para recibir información que realmente en la vida diaria del niño no va a funcionar, ¿verdad? O tal vez sí, ¿verdad? De tener pincelazos, pero para esto es muy importante conocer a nuestro estudiante, ¿verdad? De saber cuál es su tipo de inteligencia. Y aquí entra en juego las inteligencias de Gardner, ¿verdad? Las inteligencias múltiples, porque muchas veces nosotros estandarizamos o unificamos los contenidos para todos y realmente para que un aprendizaje sea significativo, debemos darle relevancia, ¿verdad? Al estudiante. Y bueno, luego dentro de esos principios también está que vamos a ayudar al estudiante a construir el conocimiento. Este se enfatiza en la importancia que tiene sobre lo que ya se sabe, ¿verdad? Por ejemplo, partir de allí, de lo que el estudiante ya sabe y poder construir junto a él en nuevos conceptos. Es muy importante que para que esto se logre, nosotros como docentes debemos de estar organizados, ¿verdad? Tener una organización, empezando por una buena planificación que muchos la elaboramos, pero no la usamos. Se ha dado un fenómeno, ¿verdad? De que tenemos años, ¿verdad? De estar usando a veces la misma planificación como que todos los años tuviéramos el mismo grupo de estudiantes. Yo recuerdo en un colegio que tuve la oportunidad de trabajar en el interior de la República, recuerdo que las maestras solo le cambiaban la portada a su planificación y le ponían
año, por ejemplo, 2023, ¿verdad? Y todos los conceptos y todas las actividades eran las mismas. Y yo me ponía a pensar cómo es posible si no sabe a qué grupo de estudiantes va a recibir. Entonces la planificación, si bien es cierto, es muy importante, también tiene que ser hecha en base a los estudiantes, ¿verdad? Y entonces los nuevos conceptos se van a conectar con conceptos previos. Cuando decimos organización, ¿verdad? De saber cómo viene ese estudiante y comenzar a construir a partir de ahí. También tenemos un principio que se llama diferenciación progresiva y esta sugiere que el aprendizaje debe comenzar con conceptos generales y luego avanzar hacia detalles más específicos. Y esto va a facilitar la comprensión de los principios fundamentales antes de abordar los más complejos. Y tenemos que tener de verdad el conocimiento de la cognición previa, ¿verdad? Porque el estudiante es el que juega el papel crucial, ¿verdad? En el aprendizaje significativo, porque se va a basar en activación y uso de los conocimientos y experiencias que el estudiante haya tenido. Entonces, en resumen, el aprendizaje significativo busca que la información se conecte de manera lógica y relevante con el conocimiento existente del estudiante y lo que promueve una comprensión más profunda y duradera. Y este enfoque contrasta con el aprendizaje memorístico o mecánico. Y muchas veces nosotros ponemos solo a memorizar los estados de México, los departamentos de Guatemala, y que se los memoricen las tablas de multiplicar, pero en realidad el niño no sabe cómo aplicarlo en su vida diaria. Y esto es muy importante, ¿verdad? De que para que sea un aprendizaje significativo, debe tener ese contenido que el estudiante pueda aplicarlo a su vida diaria. Claro, doctora, maestra. Por cierto, precisamente yo creo que esto responda a esa pregunta que yo le hacía respecto a los maestros cuando preguntan cuál es la diferencia de un aprendizaje, ¿no? A un aprendizaje significativo. Y yo creo que vendría siendo esta parte que ahorita lo acaba de mencionar, con el tema de este aprendizaje memorístico en donde nos hemos caracterizados a decir, a ver, esos son los contenidos, esto es lo que me dice, esto es lo que me dice la escuela que que debo de enseñar, y hacemos que el alumno vaya aprendiendo de memoria, pero nunca le decimos el para qué, ¿no? Que precisamente yo siempre comparto, ¿no? Y platico de que nosotros mismos como seres humanos siempre buscamos una respuesta a las cosas que hacemos, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto, ¿no? Y que también se conecta con esta parte holística que mencionaba, ¿no? El buscarle el sentido de las cosas, ¿no? Poder contestar esto. Y yo creo, no sé, usted me dirá, que el aprendizaje significativo entonces, conectando lo que nos está diciendo, ayuda al alumno a decir, ok, voy a aprender matemáticas, voy a aprender cuánto puedo hacer de este estado al otro estado, ¿no? Pero el alumno puede responderse para qué le va a servir en la aplicación diaria, para qué le va a servir para la vida. Y esta parte, por ejemplo, en México, que el sistema educativo hoy no sé si ha escuchado hablar ahí en Guatemala de lo que pasa en México con el tema de la nueva escuela mexicana, en donde una de las partes es precisamente que el alumno no solamente aprenda contenido, sino que también sepa para qué le va a servir en la vida y cómo lo va a aplicar, ¿no? Y creo que hacia ahí vamos construyendo, como usted decía, con el tema del aprendizaje significativo. Así es, y fíjate que eso me trae a la mente una experiencia. Tuve la maravillosa oportunidad de ser directora de una escuela de educación especial durante varios años y recuerdo y me encanta compartir esta experiencia porque eh, definitivamente los niños que tienen alguna condición de discapacidad, específicamente la discapacidad intelectual, pues sabemos que sus procesos son más lentos,
muchas veces no se llegan a alcanzar los objetivos, ¿verdad? O las competencias que nos proponemos. Pero en este camino yo descubrí de que cuando tú haces que un aprendizaje sea significativo, el niño aprende y lo más importante es que nosotros contextualicemos, porque muchas veces hacemos actividades dentro de la escuela con experiencias de otros lugares y realmente no es lo que el niño necesita. En aquel entonces yo estaba radicada en el municipio, en el departamento de Chiquimula, y allí pues hay una parte de, bueno, nuestro país es multicultural, multilingüístico, ¿verdad? Y tiene varios grupos, ¿verdad? Entre estos están Chortí, el grupo Chortí que se radica en Chiquimula. Entonces, pues tiene su indumentaria, sus costumbres, y a mí se me ocurrió cómo le enseñaba al niño sobre su comunidad, porque muchas veces los ponemos a memorizar los 22 departamentos de Guatemala y no, el niño no sabe ni siquiera en dónde está parado, ni siquiera qué es lo que hay a su alrededor. Y recuerdo que hice un día de Chiquimula, se llamaba para enseñarles sobre su comunidad. Y bueno, llegaron con la colaboración de los padres de familia, me llegaron con los atuendos, ¿verdad? Típicos, eh, llegaron con la comida del lugar y las mamás colaboraron, ¿verdad? Con la comida e hicimos algunas actividades relacionadas con la comunidad. A la fecha, ellos lo recuerdan, tuve la oportunidad de viajar, ¿verdad? Hace unos meses a los 25 años de la escuela y los encontré. Y siempre me van a recordar por eso, porque hacíamos una actividad que se llamaba chinique, ¿verdad? Que era como una especie de baile donde ellos participaban y sacaban a las parejas, pero eso se hace en las ferias, ¿verdad? De ahí de Chiquimula y pasan un lacito y cuando van pasando el lazo uno tiene que pagar un quetzal para poder seguir bailando y si no lo sacan, ¿verdad? Entonces ahí estábamos, este integrando, ¿verdad? Todas las materias, estábamos viendo formación ciudadana, estábamos viendo el valor de la moneda, la música, los colores, las texturas, las tradiciones y todo lo que significa. Entonces, eso es un aprendizaje significativo, pero no es lo mismo que decirle, recorta, busca en internet, imprime una imagen del traje típico de Chiquimula, pega ¿qué? Tradiciones, busca las tradiciones a que él lo viva en carne propia. Entonces, eso es generar un aprendizaje significativo que marque la vida del niño, que aprenda sobre todo, el que conozca su comunidad, porque él no, posiblemente no va a conocer. Muy pocos niños tienen la oportunidad de viajar a otros estados, por ejemplo, de México, que es tan grandísimo, pero por lo menos conocer su estado, ¿verdad? Entonces, eso es aprendizaje significativo y también con la cuestión de la lectura, con la cuestión de la escritura y la forma en que el niño tiene de aprender, porque muchas veces los castigamos con las planas repetitivas, planas y más planas, se acaban cuadernos de planas y el niño no aprende a leer. Entonces, cuando, nosotros nos tenemos que poner creativos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo este proceso. Y esta parte, maestra, ahorita que hablamos de la parte creativa, ¿no? Y hay un tema que a mí me gusta mucho y me apasiona, se lo sabe, que es el tema de la neuroeducación. Y la Ujú, neuroeducación que también se va conectando con el aprendizaje significativo, sin duda, y que entra con este elemento de la creatividad. ujú, Pero algo que tenemos que tener claro, yo creo, por ejemplo, por lo menos en México y seguramente en Guatemala pasa lo mismo, es que yo como maestro digo, bueno, voy a estudiar, me voy a preparar para llevar un aprendizaje significativo, pero cuando llega el momento de la evaluación al estudiante, regreso a las mismas técnicas o a la misma forma de evaluar
que tenía el aprendizaje memorístico. claro. O sea, ¿cómo logramos, maestra, entonces tener esta relación? O sea, que entienda el maestro que es que el aprendizaje significativo no se acaba cuando Ujú. les hacemos las actividades para cambiar la memoria, la parte memorística o cambiar que se repasen las planas. eh, o sea, que toda esta parte, que la aplicación del aprendizaje significativo no se acaba en esa parte en el aula, sino que al momento de evaluar, todavía hay que adecuarnos al aprendizaje significativo. Pues mira, lamentablemente, hoy estaba leyendo bueno, las redes sociales, TikTok vino a revolucionar, ¿verdad? La educación. Para mí, TikTok es una gran herramienta si se sabe usar. Y escuchaba, no sé, bueno, estaba viendo un video sobre un poema que más adelante no poema, sino una reflexión que más adelante se las voy a dar. Resulta que los maestros están acostumbrados al test escrito, ¿verdad? Y definitivamente en Guatemala, la gran mayoría hay hasta comisiones de evaluación en las escuelas, donde esta comisión se encarga de revisar que los maestros entreguen sus em, juegos, ¿verdad? De evaluaciones. Pero les hago la reflexión, ¿verdad? ¿Qué pasaría a la hora de evaluar a un niño sordo, a un niño ciego? Podríamos hacer la misma evaluación y los he llevado a esa experiencia, los he puesto incómodos por un rato, ¿verdad? Llevarlos a esa experiencia de pasar por ese momento tan difícil en donde el niño le creamos una gran ansiedad, en primer lugar, ¿verdad? Le creamos un estrés tremendo, ¿verdad? Pre y post, porque hasta incluso la evaluación la hemos utilizado para amenazar al estudiante, ¿verdad? Ah, ya ahorita está tranquilo, pero ahí me las va a pagar en la evaluación, en el examen, le dicen acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, la evaluación debe de ser adaptada a la necesidad del estudiante también, y es que no existe solo la evaluación escrita, existe la oral, existe las listas de cotejo, rúbricas, hay muchas maneras de evaluar al estudiante. Incluso en el mismo proceso de aprendizaje lo podemos evaluar. Volviendo, ¿verdad? A esas experiencias que tuve, recuerdo cuando les enseñamos la planta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cómo se les enseñamos, pues empezando por sembrar, por conocer cuál era la semilla, qué tipo de tierra, era la función de la raíz, y ellos iban diciéndolo, señalándolo, tocándolo, oliéndolo, en el caso de los niños ciegos, ¿verdad? Escuchando, ¿verdad? Lo que le decía, y la forma de evaluarse puede ser expresándolo, dibujándolo, cantándolo, de muchas maneras, pero nos centramos solo en evaluación escrita y pensamos que el niño lo sacrificamos con una gran X, ¿verdad? Con respecto a las preguntas que ponemos. Y yo creo que ya tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Esa forma de hacerlo, porque estamos, em, yo siempre he pensado que nosotros no debemos de decirle al niño cuando no pasa el grado, no llenó las competencias, de que él perdió el grado, ¿verdad? De hacerle sentir que perdió. Y con la evaluación mal hecha, estamos constantemente sacrificando al niño psicológicamente, diciéndole vas a perder, ¿verdad? Vas a perder el examen, vas a perder la evaluación. Entonces, cuando hay un aprendizaje significativo, el estudiante no tiene necesidad de pasar por todo este proceso, porque podría contestarlo de una manera diferente si nosotros los maestros tuviéramos la creatividad de poder hacer una lista de cotejo de qué es lo que yo quiero averiguar con respecto, por ejemplo, a la planta, ¿verdad? Reconoció las hojas, reconoció
y con una canción lo podemos hacer también, ¿verdad? Y que ellos inventen una canción o pinta. Ahí podemos ver que hay grupos de estudiantes que lo pueden expresar de otra manera, pueden bailarlo, ¿verdad? O pueden hacer eh, podría ser que expresar, ¿verdad? ¿Qué significa para él? Algunos tienen mucha habilidad lingüística, pero muchas veces lo sacrificamos de esa manera, ¿verdad? Con la evaluación escrita y no pasamos a más. Y así es, por ejemplo, hay alumnos que, haciendo, ahora que la escuchaba, hay alumnos que hacen buenos trabajos, inclusive son creativos en la formación del trabajo, con colores y muestran ciertas habilidades, ciertos Ujú, talentos, pero al momento de la evaluación y llega a la parte de una evaluación memorística, nos hemos dado cuenta que hemos situado, por ejemplo, hasta cuadros de honor, que el mejor alumno es el que más aprende en cuestión de la memorización y ujú, hemos dejado a un lado el tema de entendió los contenidos, entendió cómo aplicarlo, si yo lo pongo a alguna actividad, lo puede realizar. Entonces, creo que sin duda, creo que el aprendizaje significativo es un reto bastante grande para el docente y es ahí donde yo quiero llegar a mi siguiente pregunta es, ok, ¿qué características o qué tengo que hacer yo como docente para poder estar abierto a generar planes de trabajo, generar planes con mis alumnos que vayan enfocados al aprendizaje significativo e ir saliendo de esta forma de trabajar antigua, vamos a decirlo así, en donde el maestro se paraba o se para, da toda la información, da libros, da lecturas y dice, para el examen van a aprender, van a leer de la hoja 1 a la hoja 40, ¿no? Y el alumno te tienes ahí memorizando esas hojas. Pero aquí, ¿qué tengo que tener yo como docente para empezar a hacer este cambio y esta transición al aprendizaje significativo? pues en primer lugar, yo creo que debe de hacer un diseño de experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Como te decía, lo principal es tener una buena planificación. El maestro que no planifica es el maestro que va a improvisar al aula o va a dar una clase magistral nada más, ¿verdad? Se sienta o escribe en el pizarrón todo el tiempo y el estudiante está copiando todo el tiempo de la pizarra al cuaderno o son los que saquen su libro y copien de la página tal a la página tal y mientras tanto él se va a tomar un cafecito a la dirección, ¿verdad? Para ponerse al día o ver su teléfono. Ay, todavía, y no quiero que estén hablando y no quiero que se levanten y quiere tenerlos totalmente quietos, ¿verdad? Copiando. Entonces, yo creo que cuando tú como docente planificas, pues con algo tan sencillo, le decía yo a los maestros cuando he tenido la oportunidad de dar este tipo de capacitaciones, miren, no importa, en un pedacito, en un pedacito de papel, usted anota qué va a llevar para el otro día para poder dar su clase. Pero muchos maestros llegan al aula y ahí en el aula comienzan a revisar qué les toca dar el día de hoy, ¿verdad? Y ni siquiera en su planificación, sino que directamente en el libro. Entonces yo creo que lo primero que el maestro tiene que hacer es un diseño de las experiencias del aprendizaje que quiere que sus estudiantes tengan. Y eso sí es un llamado, ¿verdad?, a la conciencia de los docentes que debemos de planificar, ¿verdad? Y diseñar experiencias de aprendizaje que sean significativas y relevantes para sus estudiantes. Esto va a implicar seleccionar contenido que tenga conexiones con la vida cotidiana de los estudiantes y que pueda relacionarse con sus conocimientos previos. Y también una construcción de puentes, ¿verdad? Que en donde el docente va a actuar como un mediador que ayude a construir puentes entre el conocimiento previo de los estudiantes y los nuevos conceptos. El docente también va a facilitar la conexión entre lo que los estudiantes ya saben y lo que están aprendiendo.
Yo creo que también es muy importante estimular el pensamiento crítico y eso es lo que nos está haciendo falta a los países latinoamericanos y por eso me voy a meter tal vez en un tema que no debo, pero sí creo que tengo la obligación y la responsabilidad de decirlo. Por eso vienen y nos imponen cosas, gobiernos. eh, no tenemos el derecho a opinar, ¿verdad? Porque realmente no tenemos nada que opinar porque no nos crearon ese pensamiento crítico. Yo creo que viene una generación muy poderosa, ¿verdad? De los millennials que nos despertaron a los de la generación X con respecto a algunos temas que pusieron sobre la mesa algunos temas, ¿verdad? Pero a partir de dónde, ¿verdad? Del conocimiento que muchos de los docentes les están generando también. Tenemos también que hacer un feedback constructivo, ¿verdad? Que es siempre que demos un contenido, proporcionemos retroalimentación constructiva, ¿verdad? Que es fundamental para el desarrollo, ¿verdad? De este aprendizaje y el docente puede orientar a sus estudiantes y destacar conexiones importantes y ayudar en la corrección de malos entendidos muchas veces. Y pues la flexibilidad y la adaptabilidad, el docente debe ser flexible, ¿verdad? Y adaptarse, tener sus tiempos para irse dando un refresh con respecto a los contenidos, que muchos ya están obsoletos, ¿verdad? Y que es importante que estemos en constante formación también, que no nos quedemos solo con lo aprendido. Y otra de las experiencias, ¿verdad? De que he tenido, ¿verdad? Al dar las capacitaciones sobre esto, sobre adecuaciones curriculares, muchas veces me he topado, he hecho una actividad, ¿verdad? Donde les paso una evaluación escrita sobre geografía del país de Guatemala y ni siquiera ellos pueden contestar esa evaluación y exigen que el estudiante sí lo conteste, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar constantemente actualizándonos con la información, también promover, ¿verdad?, la colaboración entre los estudiantes, ¿verdad?, de que se colaboren con la información y volvemos a las inteligencias múltiples, ¿verdad?, en donde vemos que como tú lo decías, ¿verdad? Yo también estoy en total desacuerdo con los cuadros de honor, con los abanderados, ¿verdad? Porque para mí un abanderado o una persona que esté en un cuadro de honor debería de tener todas las inteligencias múltiples, pero sabemos que eso no es posible y siempre colocan al estudiante que tiene una memoria bárbara, ¿verdad? Pero también tiene características que van, que no, por ejemplo, son egoístas muchas veces, antisociales, o no les gusta compartir, no son empáticos, se pasan todo el tiempo estudiando, no participan en los bailes o en las actividades que se ponen, ¿verdad? Son solo ellos, son muy retraídos muchas veces, muy callados. Entonces, esto también es un llamado a la atención, ¿verdad? De los docentes, ¿verdad? De que ya vayamos dejando eso y siempre les he sugerido de que los cuadros de honor cada mes nosotros tenemos 10 meses de clases, ¿verdad? De cada mes poner una inteligencia, ¿verdad? Que este mes sea el estudiante o los estudiantes que tengan habilidades artísticas, que tengan habilidades kinestésicas o en el deporte, que tengan habilidades lingüísticas, musicales, aquel compañero que también es el que puede dar un consejo, ¿verdad? El que puede acompañar a sus compañeritos en algún proceso, ¿verdad? Que tiene, que se da mucho hoy en día, el bullying, la depresión y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, promovamos este tipo de em, como premio, ¿verdad? Para todos los chicos, que todos los meses sea alguien diferente que lleve la bandera y no el mismo siempre, porque
también he tenido padres de familia que han peleado porque no tiene la bandera a sus hijos, ¿verdad? ¿Y por qué no se la dio este mes y él es el que tiene mejores notas? Bueno, en alguna oportunidad hasta fui despedida, ¿verdad? De un colegio por esta situación, pero no me arrepiento para nada. Yo sé y a la fecha me he encontrado algunos estudiantes y me han dicho, algunas mamás me han dicho, usted despertó en mi hijo algo diferente, lo hizo, eh, él sacó su potencial y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Ver el potencial que el estudiante tiene, promoverlos a que sean colaborativos y eh, también tenemos que hacer un modelado, ¿verdad? De las estrategias de aprendizaje, ¿verdad? En donde los docentes podemos desempeñar un papel activo al modelar estrategias y esto incluye mostrar cómo se pueden conectar los conceptos, ¿verdad? También otra muy importante es cambiar de roles de vez en cuando, ¿verdad? Que no sea solo yo la proveedora de información, sino que los estudiantes también puedan llevar información al aula y eso es bien interesante porque ahí descubrimos cada potencial, ¿verdad? Hay estudiantes que aportan muchísimo al aula, entonces promovámoslos, ¿verdad? Promovámoslos, pero utilicémoslo bien para que todo camine bien. Yo estoy segura que si nosotros aplicáramos todas estas estrategias, no tendríamos repitentes, no tendríamos estudiantes que tanta deserción hoy en día, ¿verdad? En Guatemala hay mucha deserción, solo llegan hasta sexto de primaria y luego se acabó, ¿verdad? Ya consiguen mejor un trabajo porque no, es que en la escuela no les sirve para nada. Eso es lo que dicen los padres de familia. Es muy interesante lo que nos está haciendo maestra Rosario y podemos ir tomando muchas notas. El tiempo se está yendo volando, pero quiero, antes de entrar a la última pregunta, quiero mandar un saludo a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Nos sigue ahí Liliana Sánchez desde Uruapa, Michoacán, la doctora Miranda desde Hidalgo, nos están siguiendo desde Quintana Roo, Yucatán. San Luis Potosí, Oaxaca. También saludos a Claudia Gómez, que ahí nos está mandando buenas noches y bendiciones. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Y quiero entrar a esta última pregunta, maestra Rosario. Si usted tuviera que dar esto que se necesita para que funcione el aprendizaje significativo, más allá de las técnicas pedagógicas, más allá de toda esta parte, hace un momento hablaba de los padres de familia. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son esos engranes que necesitamos para que el aprendizaje significativo de verdad funcione? Pues yo creo que el primero y el principal es conocer a sus estudiantes y conocer el potencial que cada uno tiene. Esto lo puede hacer a través de la observación en el aula para que los primeros meses son tan importantes. La comunicación con la familia. Miren, realmente es muy difícil porque bueno, venimos arrastrando patrones, ¿verdad? Patrones de aprendizaje en los hogares y que el papá piensa que nosotros somos los encargados de formar al estudiante y llegan y lo llevan de la mano y mire, se lo dejo con todo y nalgas, le dicen acá en Guatemala, péguele, si es necesario, péguele y mire, déjele mucha tarea para la casa, para que esté ocupado y que aprenda. Y siempre es muy difícil, ¿verdad? El poder hacer entender al padre de familia sobre el potencial que tiene su hijo cuando ellos también están sumidos en algún retraso del aprendizaje, ¿verdad? Que hayan tenido a lo largo de su vida, ¿verdad? Muchos son analfabetas, ¿verdad? Y eso es muchas veces un problema. Pero yo creo que la receta mágica acá es la buena disposición del maestro a hacer las cosas bien, ¿verdad? Empezando por su planificación, qué es lo que él quiere que el estudiante aprenda para qué, que se haga las preguntas, ¿para qué? ¿Por qué?
y en dónde lo va a aplicar, porque si la raíz cuadrada, no sé si usted, maestro, alguna vez ha aplicado la raíz cuadrada en su vida o en alguna situación de su vida. He hecho esta pregunta algunas veces por llevarle la contraria. No, yo sí la he aplicado, pero realmente yo no, yo no. Yo creo que por eso es muy importante conocer el potencial del estudiante, conocer sus intereses, sus experiencias previas, estilos de aprendizaje. Y esta información le va a ayudar a personalizar, ¿verdad?, las experiencias de aprendizaje y hacerlas más relevantes para ellos. Relacionarlo con la vida cotidiana, porque no me sirve de nada dar un contenido que se aprenda la cultura de Grecia si realmente no conoce todavía cuál es la cultura de su país, ¿verdad? Buscar formas de conectar en este sentido, ¿verdad? De relacionarlo con la vida cotidiana, buscar formas de conectar los conceptos académicos con situaciones de la vida cotidiana, preguntar a los estudiantes cómo creen que lo que está aprendiendo se relaciona con sus propias experiencias. Y para nosotros, ¿verdad? Establecer objetivos claros, qué es lo que yo quiero, ¿verdad? Definir los objetivos de aprendizaje claros y comunicar su relevancia. ¿Por qué es importante que usted aprenda esto? Usted tiene que aprender a sumar porque eso le va a servir para cuando vaya a la tienda, cuando vaya a comprar. Habían estudiantes que me decían, es que yo voy a ser negociante. Bueno, pues a usted, o incluso algunos me decían, yo voy a hacer brocha, le dicen a los ayudantes de buses, de combis allá en México, ¿verdad? Y pues te va a tener que aprender a sumar porque si no, no va a poder dar bien los vueltos, le decía cuando le paguen el pasaje. Entonces, explicarle el objetivo del que lo que él va a aprender, para qué le va a servir. Y pues utilizar actividades prácticas de la vida diaria, ¿verdad? Y estaba viendo un TikTok de un maestro mexicano que me tiene sorprendida y estoy fascinada, ¿verdad? Con su forma de dar clases. Creo que se llama @profe.sergey, algo así, Sergey, sí, con E al final. Estaba viendo cómo puso a los niños a crear un huevito. Ahí mismo les enseñó, hicieron emprendimientos que le vendían la ropita, la cunita, había un banco, les enseñó a hacer una tarjeta, a sacar un crédito, a vender sus cosas. Mira, yo me disfruto tanto viendo esos TikToks de la inteligencia y la creatividad que tiene este maestro relacionándolo con la vida diaria. Y si tú ves todos los comentarios, dice, ojalá que así me hubieran enseñado a mí. Y es que realmente si nosotros no podemos hacer nada para cambiar el sistema, podemos empezar por el pedacito, ¿verdad? Que está a mi alcance. Y él apenas tiene un grupo ahorita de 30 estudiantes que estoy segurísima que van con un potencial tremendo y eso se va a ir replicando, ¿verdad? Es muy importante organizar la información, ¿verdad? De manera significativa, hacer preguntas reflexivas, ¿verdad? De que estimulen la reflexión y la discusión en clase, estimular el pensamiento crítico, usar diversos recursos, no solo el cuaderno, la pizarra y el libro, sino todo lo que el niño tenga, el estudiante tenga alrededor y hacer una evaluación auténtica, ¿verdad? Que diseñar métodos de evaluación que reflejen la comprensión profunda y la aplicación de los conocimientos. Y esto les va a ayudar, ¿verdad?, enormemente a fomentar la autonomía, ¿verdad?, del estudiante, a empoderarlo sobre todo, ¿verdad?, para que asuman un papel activo en su propio aprendizaje. Y esto pues les va a animar a establecer sus metas, explorar temas de interés y tomar decisiones sobre cómo abordar las tareas educativas. Y bueno, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Es una receta difícil, pero cuando hay interés
bueno, difícil para algunos porque realmente hay tanto que podemos hacer y muchas veces los docentes eh, nos excusamos, ¿verdad? En que el salario es muy pequeño como para invertirle tanto tiempo, no hay una motivación, no hay un incentivo, no voy a gastar de mi dinero para comprar los materiales que no me dan, pero también ahí entra la parte de la conciencia ecológica en donde podemos reciclar, ¿verdad? Reciclar y poner, hacer material precioso. Hay un mundo de ideas. Yo recurro mucho a Pinterest, a las redes sociales para ver ideas y me ha funcionado muy bien. Y bueno, ajá, Sí, maestra, y precisamente a eso quería llegar, ¿no? Que, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, cuando de pronto no somos tan buenos para cocinar, ¿no? Y ujú, decimos, ¿cómo? Pero sabemos que le queremos cocinar a esa persona que queremos impresionar a alguien. Normalmente cuando cocinamos es porque la persona que le vamos a cocinar la queremos mucho, ¿no? ujú, Entonces, a pesar de que no tengamos tantas habilidades, tenemos como esta pasión por hacerlo por esta razón, ¿no? Y yo siempre le digo a los maestros, creo que el elemento principal ahora, ahora escuchándola, para el aprendizaje significativo, sí es el maestro. Es que el maestro nunca se olvide por qué eligió ser maestro, por qué ama su profesión y que ujú, en el camino de lo que usted comentaba, de que si el sueldo, que si el horario, que si el director, que si me dijo, que los compañeros, que lo demás, nunca se olvide cuál es su labor y nunca se olvide a quién está formando. Y así que es. esas personas que les está compartiendo su conocimiento sean ese motivador, ¿no? Para nosotros como docentes. Y yo creo que si el maestro no pierde ese camino, no se olvida de por qué está donde está, va a funcionar también el aprendizaje significativo. Porque ahora sí, que si el maestro no tiene ganas para ir más allá, Ujú, eh, no vamos a llegar a ningún punto, porque ni siquiera ujú, quiere llegar, ¿no? Entonces, creo que eso de todo lo que he escuchado también que nos ha compartido, me queda muy marcado y ojalá que los maestros, las maestras que nos están escuchando, tengan muy claro que más allá de un tema teórico, más allá de lo que podemos investigar en redes, en libros de aprendizaje significativo, hay algo que no se enseña, que no se compra, que es la pasión por lo que elegimos hacer, ¿no? Y que estamos ahí por esas personitas que están en la aula con nosotros. así es. Y pues excelente mensaje, maestro. La verdad es que sí, somos nosotros, ¿verdad? Replantearnos, ¿verdad? Que por qué somos maestros. En Guatemala, lamentablemente, el proceso del magisterio, del currículum del magisterio, pues los maestros salen graduados a los 18, bueno, salían graduados a los 18 años a tomar un grupo, ¿verdad? De estudiantes de los 6 hasta los 12 años, ¿verdad? Cuando nosotros apenas estábamos saliendo de ser adolescentes. Y pues hoy en día se cambió totalmente el currículum, ¿verdad? El currículum con respecto al pensum, ¿verdad? De estudios y ahora hay solo un bachillerato que es previo a ya la formalización universitaria, la formación universitaria. Y bueno, en aquel entonces eran solo 3 años de formación como maestros, ¿verdad? Por eso es muy importante tener la responsabilidad. Estamos creando seres humanos, tenemos en nuestras manos la formación de seres humanos y que le demos otro sentido a la escuela. Tenemos años, pero décadas con la misma forma de la escuela. Y en este sentido, ¿verdad? Ya para cerrar, encontré una reflexión de de un escritor, ¿verdad? Que decía, y siguiendo las indicaciones del diablo,
se creó la escuela. El niño ama la naturaleza y se lo asignó en aulas cerradas. El niño ama ver que su actividad sirviera para algo y se logró que no tuviera ningún objetivo. Le encanta moverse y se le obligó a permanecer inmóvil. Es feliz manipulando objetos y se le puso en contacto con las ideas. Ama usar sus manos y se le pidió que solo usara el cerebro. Le encanta hablar y se le obligó a mantener en silencio. Querría razonar y se le hizo memorizar. Querría investigar la ciencia, se le sirvió todo hecho. Querría entusiasmarse, se inventaron las sanciones. Este es un epigrama de Adolphe Ferrier y realmente es la pregunta que se deja, ¿verdad? En el ambiente es qué tipo de escuela o qué tipo de ciudadanos y seres humanos queremos para el futuro o qué es lo que estamos haciendo con ellos y la gran y tremenda responsabilidad que tenemos. Así que maestros y docentes, muchas gracias, ¿verdad? Por este espacio y recuerden que usted va a marcar la vida de ese estudiante con un aprendizaje significativo cuando este estudiante sea un ser humano funcional en la sociedad y pueda aportar muchísimo y son como tierra fértil, ¿verdad? En el que podemos sembrar muchísimas ideas y también recordemos que no todos aprenden de la misma manera, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por este espacio y espero que pues que algo de lo que dijimos haga mía, ¿verdad? Y haga historia para la educación de nuestros países. Muchas gracias, maestra Rosario. La verdad, ha sido un gusto escucharle, ha sido un gusto aprender del aprendizaje significativo. Ya habíamos tenido la oportunidad de coincidir en un congreso internacional organizado ahí por Colombia, por nuestro amigo de Sport Group Colombia. Y hoy volverla a escuchar con ese tema tan importante, un tema necesario que con por lo menos en México, con la nueva política educativa, que tenemos hoy a través de la nueva escuela mexicana, ha estado marcando una pauta para empezar a implementar más de la neuroeducación, empezar a implementar el aprendizaje significativo. Así que muchas gracias por lo que nos compartió el día de hoy, le agradecemos. Antes de irnos, quiero también agradecer a Sandra Grisel de Chetumal, Quintana Roo, que nos está siguiendo. Liliana, que nos vuelve a escribir, que dice que un excelente tema y que le saluda también a usted, maestra Rosario. Y muy participativos también los maestros, van a poder ver la transmisión a través de Facebook Live, a través de la repetición. Y próximamente, la próxima semana, van a poder también escucharlo a través de nuestro canal de Spotify, Espacio Comunidad. Y bueno, maestra, ¿algún mensaje con que quiera despedir a los maestros? Pues todo mi cariño, yo sé que es un reto todos los días llegar al aula pero tenemos el mundo en nuestras manos y aunque no podamos cambiar el sistema ni podamos cambiar al mundo, sí podemos cambiar el pedacito que nos toca. Así que no importa que digan que el sistema, que el mundo, que la situación, si usted lo hace con pasión y con compromiso y mucha responsabilidad, yo estoy segura que va a lograr muchísimos cambios, va a lograr la inclusión también, ¿verdad? Exitosa en todo lo que se refiere a inclusión, no solo a discapacidad, sino a todo lo que se refiere a inclusión, que ese es como la misión de mi alma, ¿verdad? De lograr, ¿verdad? De que en esa aula tenga de todo un poquito y que usted sea el agente de cambio para que esta sociedad y este mundo, pues, no se pierda la esperanza, ¿verdad? De que sea un mundo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por el mensaje. Gracias a todos, gracias a todas los que nos acompañaron esta noche. Y bien, ya cerramos este año 2023. Les deseamos felices fiestas, que sigamos, sobre todo que sigamos teniendo mucha salud, porque eso es lo más importante, y que sigamos preparándonos, que sigamos trabajando en pro de la niñez,
de los adolescentes, los adultos con los que trabajamos dentro del aula. Por mi parte es todo y nos vemos el próximo año. El 2024 viene con muchas sorpresas a través de Fórum Grupo Asesores Educativos y este podcast de Espacio Comunidad. Muy buen día a todos. Adiós.